Porque la caída de Kabul, lo comentamos acá, y la verdad que es algo que llamó la atención de muchos observadores, que son los parecidos entre cómo fue la salida de Estados Unidos de Afganistán, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, casi 20 años, con lo que fue la caída de Saigón y la derrota estadounidense, la salida estadounidense en otros 20 años. Vietnam, que fueron 5 meses, 5 meses menos. Otros 20 años. Sí. 19 años y 5 meses Vietnam, 19 años y 10 meses Afganistán. Vemos ahí un mapa de lo que era Vietnam en 1955, cuando comienza formalmente la guerra de Vietnam. En el norte, vamos a ir, esto es el mapa, digamos, esto es sudeste asiático, lo que se conocía como Indochina, que es la región compuesta por Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia. Hay un antecedente de la guerra de Vietnam que fue la invasión, la guerra de Indochina, con la invasión francesa en un intento de colonizar la región. Es que en realidad la guerra de Vietnam surge para evitar otro Indochina. Claro, bueno. Exacto, o sea, Francia intentó ahí colonizar. En el contexto de la resistencia a la invasión francesa es que aparece la figura de Ho Chi Minh como el líder del Partido Comunista de Vietnam, que empieza una guerra de guerrillas muy similar a la que después le haría Estados Unidos, le hizo a Francia. Sí, Francia financiada por Estados Unidos. Francia financiada económicamente por Estados Unidos. Esto, claro, recordemos, fin de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Lo que se estaba discutiendo acá es la división del mundo entre capitalismo y comunismo, el eje liderado por Estados Unidos, el eje liderado por la Unión Soviética. Cuando en 1955 se va a Francia, se llega a un acuerdo de paz por el cual queda partido Vietnam en dos, como lo veíamos en ese mapa, donde al norte está Vietnam del Norte, capital Hanoi, el Vietnam comunista, al sur el Vietnam capitalista, cuya capital era Saigón. ¿Cuál era la promesa? Que se iba a realizar un referéndum para decir la reunificación, para que la gente pudiera decir si querían reunificar a todo el país o no. ¿Quién iba a ganar en ese referéndum? Y todo indicaba que iba a ganar el sí a la reunificación y que todo el país iba a ser comunista. Claro, el sí a la reunificación bajo el régimen comunista. Bajo el régimen comunista, exacto, que tenía bastante, en ese momento tenía mucho más arraigo el movimiento liderado por Ho Chi Minh que los distintos movimientos que pregonaban una inserción capitalista en el mundo. Por eso nunca hubo plebiscito. Por eso nunca hubo plebiscito. Hubo un golpe de Estado financiado por Estados Unidos, apoyado por la CIA muy claramente. Y ahí es cuando comienza formalmente en 1955 la guerra de Vietnam. ¿Y de qué se trata la guerra de Vietnam? Es el intento de Vietnam del Norte por conquistar Vietnam del Sur a través de guerrillas. Entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, en principio siempre, desde el comienzo, Vietnam del Sur, financiado por Estados Unidos, apoyado con armas por Estados Unidos, y Vietnam del Norte, Rusia y China, con la Unión Soviética y China fuertemente apoyando. En principio, sin intervención directa de Estados Unidos con tropas. Claro, como el ejército y la penetración social de Vietnam del Norte y de los comunistas era mayor, empiezan a ganar la guerra. Entonces, ahí aparece el famoso grupo del Viet Cong, que era la guerrilla que actuaba en Vietnam del Sur a las órdenes de Vietnam del Norte. Acá es donde... No, acá no, en realidad lo vimos en Cuba también. Es un estilo de guerra que es la famosa guerra de guerrillas. Exacto. Que el foquismo que inaugura Mao, así Mao gana la Revolución China. Que en Vietnam fue tremendo. Tremendo. Bueno, lo que decían allí es que Vietnam del Norte llegó a penetrar con guerra de guerrillas cerca de 50.000 soldados. O sea, imagínate lo que son 50.000 soldados en focos de guerra de guerrillas, que son ataques permanentes, sistemáticos, atacan y vuelven, escondidos, no tenés un frente de soldados que va avanzando. 50.000 soldados. Fue impresionante, en gran medida ganan la guerra porque estuvieron dispuestos a sacrificar a mucha más gente. Es una guerra recontra sangrienta. Entre 2 y 4 millones de personas. Te iba a decir de 4 a 4,5. Depende de las estimaciones. Las más conservadoras dan 2, hay estimaciones inclusive por encima de los 4 millones de personas. La gran mayoría, obviamente, vietnamitas y muchos de Vietnam del Norte. Lo que pasa es que Vietnam del Norte estuvo el régimen, digamos, comunista logró tener tanta penetración en la sociedad, en muchos casos obligados y en otros casos convencidos, que estuvieron dispuestos a sacrificar tanto que terminaron ganando porque estaban dispuestos a sacrificar más que los otros. ¿Por qué? Muy parecido a Afganistán. Básicamente, más allá de que Afganistán no está dividido en dos, en norte y sur, estaba dividido internamente entre lo que son los talibanes y el otro sector apoyado por los Estados Unidos. Duró casi 20 años, igual que la guerra de Vietnam. Tienen parecidos enormes. La intervención estadounidense con tropas empieza en 1964, para precisamente evitar que Vietnam del Norte se comiera al sur. Y obviamente con la presencia estadounidense, el sur empieza a recuperar posiciones, equilibra un poco el conflicto. Ahora, el objetivo de Estados Unidos, ¿cuál era?
mantener el statu quo y que el norte no pudiera conquistar al sur. Esto lo puede sostener durante 5 años. En 1968 hay una famosa ofensiva, la ofensiva del Tet, en la cual mandan a miles y miles de soldados del Viet Cong y del ejército de Vietnam del Norte. Se había construido todo a través de la frontera por Camboya, lo que se llamaba el sendero de Ho Chi Minh, donde por ahí mandaban soldados, mandaban tanques, mandaban todo. Y terminó siendo tan desgastante para Estados Unidos, porque claro, empezó a ser un problema político interno. Para Estados Unidos fue una derrota Y durísima. claro, más de 50.000 personas, más de 50.000 soldados murieron estadounidenses. Empezaban las imágenes a llegar de los cadáveres en las bolsas. Se empieza a ver todo el movimiento pacifista. Claro, lo que pasa es que al principio no había imágenes. No, En exacto. Estados Unidos a medida que pasa en Estados Unidos empieza el conflicto interno cuando comienzan a llegar imágenes. claro. Y el pueblo norteamericano empieza a saber de qué se trataba finalmente la guerra de Vietnam. Correcto. Y ahí es donde... Es que terminó siendo insostenible por el No les costo quedó otra económico, que- el costo en términos de vida. Bueno, en 1973, ya con Nixon como presidente, cuando Estados Unidos se da cuenta que ya se le hacía insostenible seguir ahí, llega un acuerdo de paz. Recordemos, 2020, acuerdo de paz con Trump y los talibanes, muy parecido a acuerdo de paz en París, 1973, entre Estados Unidos y los líderes del Vietnam comunista, donde tratan de llegar a una especie de acuerdo de mantengamos todo así como está y nosotros nos empezamos a ir. Empieza la retirada de las tropas estadounidenses. 2 años aguantó, un poquito más que Afganistán por lo menos. 2 años aguantó Vietnam del Sur sin el apoyo de Estados Unidos, sin las tropas estadounidenses, pero en 1975, en abril... El futuro me parece que sí es donde va a marcar la diferencia. Vietnam terminó, más allá del régimen comunista, es un comunismo parecido al de China, si querés. Vietnam termina abriéndose, Sí, terminó modernizado. recibiendo muchas inversiones. Y con relaciones, aparte diplomáticas, con Sí, Estados sí, Unidos. por eso, y además con mucha inversión, lógicamente con pautas diferentes a lo que puede ser cualquier país, si querés, capitalista. Tenés sí o sí que tener tu socio local, que tiene que tener la mayoría, pero hay mucho desarrollo, se abrió mucho Vietnam. No pareciera ser lo mismo con Afganistán. Sí. Pregunta acá Jimena, nuestra productora, por la figura de Kennedy. Bueno, no. Con Kennedy es que empieza la ofensiva claro, más con fuerte. Kennedy es donde empieza lo más fuerte de Vietnam. O sea, él es el que empieza a destinar más dinero, Claro. pero quien empieza a enviar tropas en 1964 ya es quien era su vicepresidente y quien lo sucede cuando es asesinado, que es Lyndon B. Johnson. Que es quien empieza a mandar Pero más- la más posición tropas. fuerte de Estados Unidos en Vietnam empieza con Kennedy. Con Kennedy, exactamente. Ahora, las que son tremendos los parecidos entre las imágenes. En el aeropuerto de Kabul, de la gente desesperada tratando de entrar, y lo que fue la retirada en Saigón, donde se veían las imágenes de la gente queriendo entrar a la embajada estadounidense, desesperada porque el Viet Cong estaba entrando a la ciudad. Y los helicópteros, fueron cerca de 7.000 personas evacuadas en helicópteros en el Y acá, 30 de... acá en Afganistán ya llevan, no sé si hablaron de ayer de 3.000 o 4.000. No, personas, Estados más Unidos todavía. más de 9.000, 7.000. 9.000. 9.000 en las cifra últimas fue horas. 9.000, sí. 9.000 en las últimas horas. Saigón, cuando llegan los comunistas, Saigón deja de llamarse Saigón, Sí. se pasa a llamar Ciudad Ho Chi Minh, el líder comunista del que hablábamos antes, que ya estaba muerto. Pero parece, hoy Vietnam parece es figura. un centro, Sí. primero un centro de desarrollo de inversiones, un centro turístico. Vietnam, el turismo se convirtió Muy buenos una de las- resultados educativos, Sí. muy buenos resultados educativos, o sea, un régimen autoritario, No, Recontra sí, autoritario. sí. Esto es bien. Pero en Vietnam. el mismo caso de China, Muy es un parecido. régimen autoritario, pero que empezó a abrirse, se terminó abriendo al mundo. Por eso te digo, difícil pensar que Sí. Afganistán vaya por ese camino. Es muy diferente, porque por ejemplo en Afganistán tenés lo que siempre hablamos, una sociedad muy tribal, donde no hay una organización Acá centralizada. tenés un líder. Ahí en Vietnam tenías una organización centralizada, digo, la capacidad del gobierno comunista de controlar al país y a la sociedad era muy importante, como se ve también en China. Entonces, claro, eso le permitió primero ganar la guerra, después moverse y hacer reformas de Sí. mercado y demás. Hoy yo creo que los talibanes, se está viendo ahora, tienen un control relativo sobre el territorio en Afganistán. Sí. Y son distintos grupos. Pese a que parte del acuerdo y las conversaciones en Doha era asegurar el control del resto de las tribus. No parece Va a que ser eso muy funcione. difícil, muy difícil. Si quieren ir para un gobierno más moderado, va a haber sectores Sí. al interior que no van a estar dispuestos a la moderación y se van a rebelar. Y el riesgo está en que empiecen a aparecer además los islamistas. Los talibanes son islamistas, pero las otras organizaciones, Al-Qaeda, ISIS. ¿Y por qué no aparece? Por eso, Claro, no el aparece. gran riesgo es que empiecen a crecer y que...